Ya no más. Ahora sí, estamos. Vamos a, como siempre, comenzar la clase con un pequeñito repaso de lo que fue la clase pasada. Recordar que la clase pasada ya empezamos a ver los KPI, ¿cierto? Los Key Performance Indicators. Le hice unas pequeñas modificaciones a este PowerPoint, así que me parece que les subí ahora la nueva versión. Los tópicos son los mismos, no cambié, no agregué nada más de información. Más que nada agregó un poco de continuidad y para que continúe con un hilo conductor más ordenado, ¿ya? Habían algunos como diapositivas de conexión, por así decirlo, como conectores que estaban faltando, algunos títulos y cosas así. No cambia mucho, no cambia casi nada, solamente cambia la forma, ¿ya? Bueno, la clase pasada nosotros comenzamos con los KPI, ¿cierto? Lo primero que vimos fue qué es lo que significaba un KPI. A ver, a ver, dame un segundito para agregar mi lápiz. Ya, y vimos que los KPI eran un acrónimo, ¿cierto? De Key Performance Indicator, que es lo que significa cada una de las letras de KPI, que básicamente son como indicadores de desempeño clave, ¿cierto? Esa sería como la traducción literal del español. Vimos que eran indicadores o métricas cuantificables que iban a permitir evaluar si las acciones del mantenimiento se estaban cumpliendo o no con los objetivos establecidos. Acá yo puse mantenimiento porque es lo que nos evoca a nosotros, pero como comentamos la clase pasada, los KPI no solamente se utilizan para el área de mantenimiento, sino para cualquier área que contenga gestión, ¿cierto? Puede ser el área comercial, el área de producción, el área de calidad, etcétera, 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 ¿ya? Puntualmente en mantención hay algunos KPI que son bien interesantes y que los utilizamos bastante, que son como por ejemplo la disponibilidad, la confiabilidad, los costos, seguridad. Tenemos también por ahí metidos los MTBF y el MTTR, ¿cierto? ¿Qué más? Vimos eso. Vimos también por qué eran útiles los KPI. Entendimos que nos servían para tomar buenas decisiones, porque requerían más que experiencia o intuición. Requeríamos datos concretos y medibles dentro de nuestra operación, ¿cierto? Para poder tomar estas buenas decisiones. De ahí donde entraban estos famosos KPI que funcionan como un termómetro del estado real de los equipos de proceso, ¿ya? O de todos los procesos involucrados en la planta. Lo que buscan los KPI es traducir el rendimiento operativo en cifras objetivas, permitiendo así detectar problemas a tiempo para priorizar algunos recursos donde realmente los íbamos a necesitar y de esta forma poder sustentar cada una de las decisiones con evidencias concretas en lugar de suposiciones, ¿cierto? Estos famosos KPI son importantes porque van a ayudarnos a medir el rendimiento real del área de trabajo, detectar desviaciones antes de que se conviertan en problemas graves, facilitar la toma de decisiones basadas en datos y no en percepciones, nos iban a permitir priorizar los recursos hacia las áreas que generan más valor o presentan más riesgo, favorecer la mejora continua, ya que nos mostraban el efecto de los cambios en los proyectos que nosotros íbamos implementando. Entendimos que habían factores clave que iban a hacer que estos KPI fueran útiles y no se volvieran como, ¿cuál es la palabra? Innecesarios, ¿cierto? Y que finalmente perdieran valor. No es lo mismo, importante mencionar que no es lo mismo, disculpen, no es lo mismo medir que medir bien. Obviamente, un indicador puede parecer útil sobre el papel, pero si no cumple algunas condiciones básicas, que vamos a ver a continuación, termina siendo solamente un dato más sin impacto real en la gestión. Estos famosos factores clave, primero tenían que ser relevantes porque deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización, tenían que ser claros para que eran fáciles de entender para todos los niveles operativos, tácticos y estratégicos, tenían que ser medibles porque deben basarse en datos reales y confiables, comparables porque nos tenían que permitir evaluar la evolución en el tiempo y compararse con metas estándares, y nos tenían que llevar a la accionabilidad porque deberían indicar si se requiere una acción o un ajuste en el plan de mantenimiento. Vimos también la periodicidad con la que se debían controlar estos KPI. Entendimos que no todos los indicadores requerían la misma atención en el tiempo, ¿cierto? La misma concentración, la misma rigurosidad para poder medirlo, porque un KPI que se revisa con la frecuencia equivocada obviamente pierde su utilidad, sobre todo si se controlan muy espaciado, la organización reacciona tarde ante desviaciones, y si se revisan con más frecuencia de la que nosotros necesitamos, se generan estos famosos esfuerzos innecesarios sin aportar mucho valor adicional. Por eso es súper importante definir cada cuánto íbamos a medir y controlar cada uno de estos indicadores para poder elegir cada cuánto los íbamos a medir.
Teníamos algunas, por ejemplo, ideas por acá. Hay algunos que se miden de forma diaria, como son los indicadores operativos, como los tiempos de respuesta, horas de detenciones no planificadas, etcétera. Algunos que se van a medir de forma semanal, como por ejemplo los cumplimientos de planificaciones, los backlogs, las órdenes de trabajo, tareas ejecutadas versus planificadas. Otros que se van a medir de forma mensual, como disponibilidad, confiabilidad, MTF, tiempo medio de reparaciones, MTTR, o los costos de mantención, y algunos que se van a medir incluso de forma trimestral o anual, como las tendencias del OE, costos totales por activo, impactos de mejoras implementadas. Em, Habían algunos factores claves que nos iban a decir cada cuánto debíamos medir estos KPI, como por ejemplo la criticidad de los activos, porque mientras más crítico es el equipo, es el activo, en cuanto a seguridad, producción o costos, mayor es la frecuencia con la que debemos monitorearlo. Tenemos también la variabilidad del proceso. Cuando hay procesos muy dinámicos o inestables, requieren controles diarios, incluso en tiempo real. Procesos estables pueden realizarse de forma semanal o mensual, como lo eran, por ejemplo, el indicador de temperatura y humedad de la sala limpia que yo les comenté anteriormente, ¿cierto? Iba también a depender de qué tipo de KPI estábamos midiendo, como por ejemplo los KPI operativos se medían con alta frecuencia, los tácticos con frecuencia media, los estratégicos con baja frecuencia, y dependiendo también del riesgo, de las fallas y de las consecuencias. Por ejemplo, si un indicador servía para evitar fallas graves o paradas de máquina, se iban a medir obviamente más seguido. También otros factores a considerar para ver la frecuencia de medición de los KPI son, por ejemplo, la disponibilidad de los datos, donde tenemos KPI automáticos o derivados de sensores, como los de la sala limpia que les dije anteriormente, que se pueden controlar en tiempo real sin mayor esfuerzo, pero hay otros KPIs que son manuales, que requieren obviamente intervalos más largos porque requieren un mayor esfuerzo. Tenemos también la capacidad del equipo de gestión. Por ejemplo, teníamos que analizar la frecuencia, iba a depender de cuántos datos podía analizar nuestro equipo de gestión antes de saturarse. Si tenemos un equipo de, no sé, 2 personas y tenemos una cantidad tremenda de KPI, obviamente no van a poder ser capaces de atenderlos cada uno de ellos. También el horizonte de decisión era importante porque había indicadores que estaban utilizados para decisiones rápidas, como por ejemplo de alta frecuencia, indicadores usados para decisiones estratégicas de baja frecuencia. En conclusión, la periodicidad dependía de la criticidad del activo, la variabilidad del proceso, el tipo de KPI, el riesgo asociado, la disponibilidad de los datos y el horizonte de decisión. Vimos también que habían tipos de KPI, como por ejemplo el KPI operativo, que son indicadores generalmente de corto plazo, que iban a medir el desempeño diario de la operación y nos iban a permitir reaccionar de forma rápida ante cualquier tipo de desviaciones. Generalmente reflejaban tiempos de respuestas, horas de detenciones no planificadas, cumplimientos diarios de tareas, condiciones inmediatas del equipo. El objetivo generalmente de estos KPI operativos es controlar la actividad en tiempo real y evitar interrupciones en el proceso. Teníamos estos KPI tácticos, que son, por ejemplo, indicadores de mediano plazo, que se revisan normalmente en ciclos semanales, que evalúan generalmente efectividad del plan de mantenimiento, cargas de trabajo, backlogs, ejecuciones programadas versus ejecutadas y algunas estabilidades del sistema. La función generalmente de estos KPI tácticos es más que nada ajustar la planificación, reasignar los recursos y mejorar la eficiencia del proceso. Tenemos también estos KPI estratégicos, que son indicadores de largo plazo, que son generalmente revisados de forma mensual, trimestral o incluso anual, y van a medir el impacto global del mantenimiento en la confiabilidad, en la disponibilidad, en los costos y en el desempeño del negocio. Y algunos de esos, que los más famosos que generalmente nosotros conocemos, el MTBF, el MTTR, el OE, costos totales por activo, tasas de fallas y tendencias a la mejora. Y el objetivo generalmente de estos KPI estratégicos es poder evaluar la salud general del sistema y apoyar algunas decisiones críticas como son decisiones de inversión y estratégicas, ¿cierto? Vimos estos ejemplos reales que yo les planteé, que son estas pizarras de gestión, entendiendo que hay KPIs que son generales para toda la organización, que son transversales, ¿cierto? Y también hay otros KPI que em, son específicos para cada una de las áreas de trabajo, como son en este caso los tableros de gestión que yo tengo por áreas acá en la oficina, ¿cierto? Habíamos visto que existía una herramienta para crear estos famosos KPI, sobre todo porque al momento de diseñar un KPI no siempre basta con elegir qué se quiere medir, sino que es fundamental que ese indicador esté bien formulado para que realmente cumpla su función. Y aquí es donde nosotros presentamos esta famosa metodología SMART, que se iba a volver una aliada súper clave y nos iba a ayudar a evitar indicadores ambiguos o inalcanzables. Demos un minuto. Tenía que estornudar, disculpe. Bueno. Em, lo importante era que podíamos asegurar que cada una de las métricas esté verdaderamente conectada con el objetivo de la organización, ¿cierto? Y ahí es donde este famoso, uy, ahí sí, donde este famoso caballero George T. Doran, que es el caballero que está acá,
este famoso consultor de gestión estadounidense, en su artículo There's a Smart Way to Write Management Goals and Objectives, presenta esta metodología SMART como una guía simple para que los gerentes pudieran definir metas de forma efectiva y medible, ¿cierto? La gracia de la metodología SMART que nos permitía construir y evaluar los KPI, asegurando que realmente sean útiles y accionables. También nos iba a ayudar a definir un objetivo, porque definir un objetivo no es suficiente si este no se puede ejecutar ni evaluar en la práctica, y ahí es donde nosotros utilizamos esta metodología SMART para poder entregar un marco simple, ¿cierto? Pero súper riguroso para que cada meta sea específica, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo definido. El valor de esta metodología no está solamente en cómo se redactan objetivos, sino que en todo lo que la claridad permite después, ¿cierto? Desde priorizar los recursos hasta ordenar la planificación en distintos niveles de la organización. Vimos algunos beneficios concretos de aplicar la metodología SMART, como por ejemplo, que nos iba a poder ayudar a redactar objetivos claros y entendibles, porque nos iba a ayudar a formular estas famosas metas que cualquier persona dentro de la organización, esa es la idea, pueda comprender sin ambigüedad. La idea es evitar interpretaciones distintas sobre lo que se busca lograr. Teníamos también la idea de facilitar la medición de avances, porque al establecer criterios específicos y cuantificables se permitía hacer seguimiento real del progreso y saber en todo momento qué tan cerca o qué tan lejos también estamos de la meta. Nos servían para poder definir metas alcanzables según los recursos disponibles, por ejemplo, considerar las capacidades reales de la organización, tiempos, presupuestos, personal, etcétera, ¿cierto? Para poder plantear objetivos realistas que se podían cumplir de forma eficiente o efectiva. Nos iban a ayudar también a priorizar los esfuerzos en los que realmente importa, porque nos iban a ayudar a enfocar la energía y los recursos en aquello que genera mucho más impacto, mayor impacto, ¿cierto? Para poder evitar dispersiones en tareas de bajo valor. Nos iban a ayudar a evitar objetivos ambiguos o imposibles, a descartar metas vagas o poco realistas que en la práctica generalmente no orientan a la gestión ni permiten evaluar resultados concretos. Y finalmente, dentro de las cosas que también que son como beneficios, nos iban a ayudar a ordenar la planificación estratégica, el mantenimiento y los proyectos, porque nos iban a ayudar a proporcionar una estructura común que iba a alinear esta estrategia general con las actividades que nosotros íbamos a realizar en el mantenimiento y algunos de los proyectos más específicos, generalmente para darle más coherencia al plan. Hay también algunos beneficios de la metodología SMART, sobre todo en mantención. Por ejemplo, si nosotros aplicamos en estos famosos, disculpen, estos son los KPI, no era metodología SMART. Ahí tengo un error. Por ejemplo, en mantención, íbamos a aplicar los KPI generalmente en el área de mantenimiento para aplicar esta metodología SMART y traducirla en metas concretas que orientan a la gestión diaria. Estos famosos KPI en mantención, como la disponibilidad de los equipos, pasando por indicadores de confiabilidad como el MTBF, MTTR, hasta incluso controles del backlog, de órdenes de trabajo, los costos asociados y el nivel de ejecución del plan. La idea también es que nos iban a ayudar a establecer estas metas bajo un enfoque SMART, por así decirlo, inteligente, ¿cierto? Que iban a permitir que cada una de esas metas sea medible y alcanzable, dando un norte claro a las decisiones operativas y estratégicas del plan. Íbamos a poder pasar de frases vagas como mejorar la disponibilidad de los equipos a metas mucho más claras y ordenadas como aumentar la disponibilidad del molino entre un 92 y un 95% antes de diciembre. Podríamos pasar de reducir fallas a unas metas más claras como reducir el MTTR del área de laminado a menos de 6 horas promedio trimestral. Teníamos también algunas formas de decir, por ejemplo, aumentar la eficiencia, podíamos cambiarlas a bajar los costos correctivos en un 10% para el tercer cuarto. Ahora, ¿qué significaba esta famosa metodología SMART o el nombre, ¿cierto? El nombre de la metodología obviamente no es casualidad, porque SMART significa inteligente en inglés, como conversamos anteriormente, y además se utiliza como un acrónimo, ya que resume toda la idea de que un buen objetivo debe formularse, disculpen, de una manera más inteligente, ¿cierto? Cumpliendo con ciertos criterios específicos que van a aumentar las probabilidades de éxito. Y ahí vimos que la S significaba específico, la M medible, la A alcanzable, la R significaba relevante y la T significaba temporal, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, ahí vimos que la S era de específico porque se debía enfocar en un aspecto claro del mantenimiento, debería ser medible, que es la M, porque el KPI debe tener una fórmula y datos concretos. Iba a decir alcanzable, por eso es la A, porque la meta debe ser realista considerando los recursos y las condiciones.
Y es relevante, que es la R, porque el KPI debe estar alineado con las estrategias de la empresa o de la planta. Temporal, que es la T, porque el KPI debe tener un tiempo máximo de cumplimiento, ¿cierto? Em, Así es como entonces armamos nuestra famosa metodología SMART, por ejemplo, porque sería específico, porque asegurar que el chancador primario tenga una disponibilidad mínima, podría ser medible porque hay un porcentaje del tiempo operativo respecto al tiempo total, ¿cierto? Que es una fórmula clara. Puede ser alcanzable porque es una meta del 92% basada en un histórico de recursos disponibles. Relevante porque es relevante, el chanqueador es un cuello de botella dentro de la línea productiva. Y temporal porque va a buscar lograr la meta en un plazo de un año, ¿cierto? Ahí vimos un par de ejemplos de cómo se podía hacer que esto fuese específico, que fuese medible y que fuese temporal. Y vimos un par de ejemplos más que son las mismas ejercicios que van a entrar en sus evaluaciones, ¿cierto? Después nos hicimos la pregunta de, ok, ¿en qué área del mantenimiento íbamos a poder usar estos famosos KPI, ¿cierto? Y aquí es donde ya vamos a bajarle un poquitito la velocidad de la clase porque ya vamos a retomar donde nosotros habíamos dejado, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver dónde es que se utilizan estos KPI dentro del proceso de mantención y vamos a ver algunos ejemplos también de cómo calcular estos famosos KPI, ¿ya? Entonces, ¿en qué área del mantenimiento podríamos usar estos famosos KPI? El impacto en mantenimiento de los KPI no se limita solamente a un ámbito, sino que su aplicación se extiende a distintas áreas de la gestión. No estamos hablando solamente de tiempos de respuesta, de materiales utilizados o cosas así como más tangibles, sino que se puede utilizar desde el desempeño de las personas, de los recursos humanos, ¿cierto? Hasta el estado de los equipos y el cumplimiento de las políticas organizacionales. La gracia de estos famosos KPI es que esta super versatilidad que tienen es justamente lo que los convierte en indicadores en una herramienta muy transversal dentro de la organización. La gracia es que son capaces de aportar valor en cada uno de los niveles donde se toman estas decisiones dentro del área de mantenimiento específicamente u otras áreas donde nosotros vayamos a aplicar los KPI, ¿ya? Por ejemplo, teníamos los KPI en recursos humanos que nos iban a permitir medir la productividad, la asistencia, capacitaciones y desempeño del personal de mantenimiento y también nos iban a permitir a detectar necesidades de entrenamiento y asignar mejor los recursos humanos. Tenemos los KPI en la valorización de costos y uso de recursos, que generalmente íbamos ahí a meter, por ejemplo, el control de los gastos en repuestos, control de gastos en mano de obra, en servicios externos. Íbamos a poder comparar costos reales versus costos presupuestados y optimizar el uso de los recursos. También en el KPI de instalaciones y equipos íbamos a poder medir la disponibilidad, la confiabilidad y la eficiencia de los activos físicos, priorizar intervenciones en equipos críticos y más encima justificar algún tipo de renovación cuando nosotros vayamos a tocar la puerta para pedir algunas luquitas para mejorar nuestros equipos. También íbamos a poder aplicar estos KPI en el grado de planificación, donde íbamos a poder evaluar el cumplimiento de los planes de mantenimiento, tanto preventivo, predictivo, proactivo, cualquiera de los tipos de mantenimiento que utilicemos íbamos a poder también gestionar la mejora en la capacidad de anticiparse a las fallas y de reducir paradas no planificadas. También teníamos en evaluación de políticas, como por ejemplo, para poder determinar si las estrategias y las normas de mantenimiento que estamos utilizando se logran, disculpen, están logrando los resultados que nosotros y la empresa esperan, ¿cierto? Y nos iban a permitir ajustar políticas para poder alinearlas con estos famosos objetivos estratégicos de la organización, ¿cierto? Estos objetivos estratégicos que vienen del nivel estratégico. Y nosotros como nivel operativo de repente teníamos que echarlos a andar y cuidarlos, ¿cierto? Vimos, obviamente, y vamos a ver ahora nuevamente, algunos ejemplos de KPI, por ejemplo, en recursos humanos de mantención. Es aquí donde vimos nuestro primer KPI de la clase pasada. Vamos a revisarlos todos nuevamente para poder ordenar nuestras ideas, ¿cierto? Y aquí teníamos la incidencia sobre el tiempo. La gracia de esta incidencia sobre el tiempo es que iba a medir el porcentaje de las horas extra trabajadas respecto al total de horas disponibles del personal, ¿ya? ¿Para qué van a servir estos recursos humanos en mantención? Para, por ejemplo, detectar la sobrecarga de trabajo que pueda tener nuestro personal y vamos a poder identificar algunos problemas de planificación que estemos ejecutando mal. Por ejemplo, si se recurre a demasiadas horas extra, y vamos a poder inmediatamente detectar que hay algo malo ahí con la planificación o de frentón que realmente los recursos no nos bastan, ¿cierto? Em, También íbamos a poder controlar, por ejemplo, los costos laborales y la fatiga del personal.
Y este famoso KPI de incidencia sobre el tiempo lo íbamos a poder calcular como las horas de sobretiempo divididas por las horas hombre totales disponibles. El ejemplo que tenemos acá es que si teníamos 200 horas hombre de sobretiempo en un mes y 2000 horas hombre disponibles, nosotros íbamos a poder calcular nuestra incidencia sobre el tiempo con las 2000 horas hombre disponibles y arriba le íbamos a poner las 200, ¿cierto? Y esto nos iba a dar 0,1, que es igual a un 10%. Lamentablemente acá, chicos, yo no les puedo decir si es que ese famoso 10% está bueno o está malo, porque este no es uno de esos indicadores que funcionan a nivel transversal, global, a nivel país, como sea que lo quieran llamar, donde tenemos una tablita, ¿cierto? Que nos va diciendo, ok, si tú caes en este rango estáis bien, si caes en este otro rango estáis más o menos, y si caes en este otro rango estáis mal, ¿ya? Este es un indicador, es un número que obviamente tiene que venir dado por los objetivos estratégicos de la organización y es ¿cómo se llama? Un valor que tiene que estar tomado y tenemos que ordenarlo de acuerdo a cuál es el nivel que nuestra empresa está propensa, ¿cierto?, a poder aceptar. Otro KPI en recursos humanos, teníamos la actividad del mejoramiento continuo, que iba a medir la cantidad promedio de sugerencias propuestas por cada uno de los miembros del equipo, ¿cierto? Nos iban a servir para ver cuántas ideas o sugerencias de mejora se generaban, ¿cierto?, por cada una de las personas del equipo y se iba a medir, disculpen chicos que me estoy cambiando el guatero de lado, que tengo la espalda media mala. Y este famoso KPI de actividades del mejoramiento continuo se iba a calcular como las sugerencias recibidas, por así decirlo, dividido por el número total de personas. Esto no es nada más que un promedio de cuántas sugerencias se reciben por persona. Por ejemplo, si tenemos 50 sugerencias en un equipo de 25 personas, nosotros calcularíamos nuestra actividad de mejoramiento continuo como la cantidad de sugerencias, que en este caso son 50, divididas por las 25 personas que son en el equipo. Esto nos diría que son dos sugerencias por persona, ¿cierto? Nuevamente, no les puedo decir si este dato de dos sugerencias por persona está bien o mal, porque son, ¿cómo se llama esta palabra? Concesiones, ¿cierto? Que se deben tomar y abordar dependiendo de la empresa donde estemos trabajando. Tenemos también otro recurso humano en mantención, como lo es la efectividad del mejoramiento, que nos iba a ayudar a medir el porcentaje de las sugerencias que realmente se están implementando, nos iban a servir para medir la capacidad de convertir ideas en acciones reales, para poder evitar que el sistema de sugerencias se vuelva simbólico y sin ejecución. Básicamente lo que queremos tratar de hacer acá es que implementemos, ¿cierto?, la mayor cantidad de sugerencias posibles. Eso no quiere decir que vamos a agarrarlas todas y las vamos a implementar todas, sino que lo que estamos tratando de hacer es que lleguen la mayor posibles, pero que estas sugerencias también sean buenas y sean aplicables, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la forma de calcular esta famosa efectividad del mejoramiento, que van a ser las sugerencias implementadas divididas por las sugerencias totales. Por ejemplo, si tenemos 50 sugerencias recibidas, pero solamente se implementaron 20, nosotros calculamos la efectividad del mejoramiento em, tomando las 20 sugerencias implementadas y dividiéndolas por las 40 sugerencias recibidas. Y esto nos da un total de 0,4, que es igual a un 40%, ¿cierto? Nuevamente, este es un indicador que yo no les puedo decir si está bueno o está malo, como si lo hay otros que son, que vamos a ver un poquitito más adelante, que sí nos van a poder decir, sí, ok, si tú caes en este rango, estás bien, y si tú caes en este otro rango, estás más o menos. A ver, a ver, a ver. Disculpen, que acabo de cachar que don Francisco decía que no se escuchaba bien. Así que gracias por ahí, por responderle a don Víctor. Ya. Otro famoso de estos famosos KPIs de recursos humanos en la mantención es, por ejemplo, la mano de obra de terceros, que nos iba a ayudar a medir la proporción del trabajo de mantenimiento realizado por contratistas externos frente al total de horas hombre. Nos iba a servir para controlar el nivel de independencia de personal externo, para poder también evaluar si es que el uso de estos famosos contratistas, mano de obra de tercero, como le queramos decir, es por falta de capacidad interna o especialización o por una estrategia de outsourcing, como yo les comentaba en la planta que nosotros tenemos en Concepción, que aproximadamente el 70 más o menos.
70%, sí, más o menos, 50-70% de las personas son personal externo porque nosotros prescindimos de ellos cuando entramos en estos meses de baja demanda, ¿ya? Esta famosa mano de obra de terceros se calcula como las horas hombre de terceros dividido por las horas hombre totales. En el caso que teníamos acá abajito, ¿cierto? Que tenemos 1000 horas hombre totales y 300 de estas fueron de contratistas. Nosotros íbamos a poner las horas hombre de tercero arriba, que en este caso son 300, y las horas hombre totales abajo, que en este caso son 1000, nos iba a dar 0,3, que equivale a un 30%. De nuevo, si este indicador es bueno o malo, dependiendo de cuál es el nivel de mano de obra de tercero que su empresa pueda y quiera aceptar. Esas son concesiones que se tienen que tomar en conjunto con el área de producción, con el área comercial o lo que sea, ¿ya? Teníamos también algunos ejemplos de KPIs en los costos y recursos de la mantención, como por ejemplo el KPI de costos totales de la mantención, que es la suma de todos los costos asociados a la actividad de mantenimiento, tanto los costos directos como los costos indirectos. Generalmente se hace y se tiene que hacer en un periodo de tiempo determinado. Los primarios van directo al trabajo de mantención y los secundarios generalmente son de apoyo o gastos indirectos. Pero acá finalmente la idea es que sumemos todos y cada uno de los costos que tengan que ver con la mantención, ¿ya? ¿Para qué nos iba a servir este indicador? Nos sirve para medir el gasto total de una mantención, para poder controlar y ver si es que podemos optimizar el uso de los recursos para el proyecto en curso o para proyectos futuros. Y nos iban a permitir identificar el peso relativo, ¿cierto?, de distintos costos relacionados a la mantención. Este famoso costo total de la mantención, como les comenté recién, son los costos primarios sumados con los costos secundarios. Como por ejemplo, aquí tenemos los costos asociados a la mantención de una planta concentradora, como por ejemplo, mano de obra propia, $200.000, mano de obra de terceros, $150.000, repuestos, $400.000, servicios externos por $50.000, insumos por $30.000 y energía por $20.000. Ahí tenemos la totalidad de los costos asociados obviamente a esta mantención que nos estarían dando $850.000. ¿Cuáles serían acá los costos primarios? Los que están asociados directamente a la mantención, como la mano de obra propia, la mano de obra de terceros, los repuestos o los servicios externos. Y algunos de los costos asociados para este ejemplo puntual son, por ejemplo, los insumos y la energía necesaria para esta mantención. Teníamos también este famoso, dentro de estos KPI de costos y recursos de la mantención, teníamos la incidencia del costo de la mantención, que es la proporción que iba a representar el costo total de la mantención respecto al costo total del proceso productivo, ¿ya? Es básicamente la relación, es sacar una relación entre el costo de la mantención y el costo general del proceso, ¿ya? Y este sí que sí depende de cuánto porcentaje nosotros saquemos de esta relación, que podemos decir si, ok, la máquina está bien, está mal o está, bueno, más o menos, ¿ya? Incidencia de costo de la mantención nos va a servir para medir el impacto del mantenimiento en el costo global del proceso productivo y generalmente nos va a servir también para poder decidir si el gasto de la mantención está bien balanceado o si es necesario optimizar recursos o invertir o cambiar la estrategia, ¿ya? Otra cosa que también nos puede decir es, mira, o estáis gastando demasiado en mantenciones o finalmente tu equipo también ya está demasiado obsoleto y ya es momento de cambiarlo, ¿ya? Eso es más o menos lo que nos puede decir. Esta incidencia de la mantención se calcula como los costos totales de mantención divididos por los costos totales del proceso. Como por ejemplo, el costo total de la mantención de la planta concentradora fueron $850.000 y el costo total del proceso, operación, administración, insumos, etcétera, son de 8,5 millones, ¿cierto? Aquí más o menos sería algo como, tú aquí tendríamos los costos totales de la mantención, que son estos $850.000 y los costos totales del proceso, que son estos 8,5 millones, que nos estaría dando un 10% de esta relación entre proceso y mantención. Ahora, como yo les comenté, esto como ya es un indicador que es una relación, esta relación generalmente sí se puede encasillar dentro de una tabla para decir, ok, estás bien, estás más o menos o estás mal. Si, por ejemplo, estamos entre un 5 y un 10%, es un ratio normal y se considera que podemos generalmente seguir operando.
Si estamos entre un 10 y un 15%, ya estamos en alerta. Y si estamos sobre un 15%, ya es preocupante. ¿Qué quiere decir esto? Que el 15% de los costos totales de este equipo, ¿cierto? Se están yendo en mantención, ¿ya? Generalmente eso no debería ocurrir porque lo que más utiliza como recursos al momento de operar un activo es la propia operación, ¿ya? Vale decir, luz, ¿cierto? Insumos, materias primas o lo que sea necesario para poder echar a andar ese equipo, ¿ya? Entonces, este sí es un súper buen indicador que no va a depender de la gerencia, sino que ustedes pueden inmediatamente sacar este indicador dentro de alguna de sus máquinas, ver en qué estado está el equipo y ya sea tomar acciones como equipo de mantención y decir, ¿sabes que estamos gastando en verdad demasiada plata para un activo que nos estamos pasando un poco sobre la incidencia del costo de la mantención? O si es que sus costos están bien optimizados, ya es hora de ir y avisar al área productiva, es, hey, esta máquina que tú tenías acá, está a cargo tuyo, ya está presentando deficiencias y probablemente sea bueno intervenirla de una forma más dura, ¿cierto? Ya sea hacerle una mejora directamente, cambiar componentes, hacerle una mantención general, una parada de máquina, o incluso poder llegar a cambiarla si ya estos costos son demasiado elevados. Pero no vamos a saber nunca si este equipo está funcionando bien si no le hacemos este famoso cálculo de la incidencia del costo de la mantención. Tenemos también el, dentro de estos famosos costos y recursos de mantención, la incidencia de la mantención sobre el activo. La gracia de esta es que nos iba a poder medir la proporción que iban a representar los costos de la mantención respecto al valor total del activo fijo de la planta. ¿Para qué nos iba a servir? Nos iba a permitir ver y evaluar si el costo de la mantención del activo está siendo razonable, ¿cierto?, en relación al valor original del activo, o si ya este famoso activo ya está demasiado gastado, obsoleto y tendremos que empezar a cambiarlo. Básicamente es una relación que nos va a decir cuánto me cuesta mantener mi activo en relación a lo que nos costó este activo, ¿ya? Por ejemplo, la incidencia de la mantención sobre el activo se va a calcular como el costo total de la mantención dividido por el valor del activo. Por ejemplo, tenemos este caso que está acá. Déjenme, voy a sacar al tiro este numerito porque si no después se me va a olvidar. Son 2,5 partido 20. Ya. Nosotros acá íbamos a tener em, arriba los costos totales de la mantención, que en este caso son 2,5 millones de dólares, ¿cierto? Y abajo el valor total del activo que podía llegar a ascender, en este caso, que es un ejemplo, 20 millones de dólares, lo que nos iba a dar 0,125, que es igual a un 12,5%. ¿Ya? Eso es más o menos lo que nos está costando mantener este activo respecto al precio de compra del activo. Dentro de estos mismos famosos KPI en costos y recursos de la mantención, íbamos a tener el costo de la ineficiencia, que lo íbamos a calcular como el valor económico, ¿cierto?, de las pérdidas producidas por la indisponibilidad del equipo. Yo les comenté, no sé si que lo ubican ustedes o con otra sección, que este era uno de los indicadores que más me gustaba sacar a mí, no para echarle la culpa al proceso productivo, sino para ver y poder destinar y solicitar más recursos para el equipo de la mantención. Cuando nosotros partimos en la planta de Conce, yo era el encargado de mantención de entre otras miles de cosas que hacíamos y teníamos a un muchacho que era el que nos hacía las mantenciones. Eh, Obviamente al inicio yo pedí más recursos, me dijeron, mira, arréglatelas como podáis mientras parta la planta. Yo dije, ok, me puse la camiseta, empecé a darle como loco, ¿cierto? Me encantaba meter las manos en los equipos porque obviamente el chico que estaba trabajando con nosotros no se la podía solo, pero empecé a darme cuenta que estábamos perdiendo obviamente demasiado tiempo y plata y empecé a calcular cuánto era este costo de la ineficiencia para yo decirles, hey, al mes estamos perdiendo 5 millones de pesos, contratar a un mantenedor más, me van a salir, no sé, po, un mantenedor más herramientas y tal cuestión, 2,5 millones de pesos. Obviamente saldríamos ganando, ¿cierto? Y ahí es cuando empezaron a soltar las luquitas, ¿ya? ¿Para qué nos va a servir este famoso KPI de costo de la ineficiencia? Básicamente para poder justificar las inversiones en programas de mantención, ¿ya? Este costo de la ineficiencia se va a calcular como el tiempo de la detención por el rendimiento productivo que nos da esa máquina, por el margen de contribución de cada unidad vendida que es producida por esa máquina, ¿ya? Lo más importante de esta fórmula, chiquillos, es que todo esté en las mismas unidades de medida. Si estamos calculando el tiempo de la detención en horas, el rendimiento también tiene que estar en horas, ¿ya? Si estamos calculando el rendimiento en toneladas, el margen de contribución tiene que estar en toneladas o en pesos por tonelada, ¿ya? Si estamos mezclando peras con manzanas, nos van a dar números irrisoriamente grandes o pequeños
que finalmente nos van a ensuciar el análisis y no nos van a llevar a ninguna conclusión buena. Por ejemplo, tenemos un camión Tolva SAC que tiene un rendimiento productivo de 2.000 toneladas por hora de transporte, estuvo detenido 20 horas y el margen de contribución de tonelada es de 500 toneladas. Es como así que el costo de la ineficiencia se va a calcular por las 20 horas que estuvimos detenidos, por estas 2.000 toneladas por hora, por $500 por tonelada de margen de contribución. Eso quiere decir que en estas 20 horas que estuvimos parados con el equipo, déjenme sacar este cálculo rápido, nosotros perdimos $20 millones en este ejemplo que está acá. ¿Ya? Probablemente eso se pudo haber evitado si hubiésemos tenido los repuestos, si hubiésemos hecho la mantención preventiva, si es que hubiésemos tenido los recursos necesarios para hacer esta mantención preventiva, ¿cierto? Por más que nosotros de repente tengamos las ganas, la experiencia y sepamos obviamente lo que tenemos que hacer, no siempre contamos los recursos y es bueno contar con este indicador para demostrar y decir, mira, si me hubiese hecho caso, nos hubiésemos ahorrado estos $20 millones, 20 millones de pesos, lo que sea, ¿ya? Veamos algunos entonces de los KPI en instalaciones y equipos. El primero de KPI de instalaciones y equipos, tenemos la disponibilidad del tiempo, que iba a medir el porcentaje del tiempo que un equipo o una instalación, ¿cierto?, estuvo efectivamente disponible para operar respecto al tiempo total planificado. ¿Para qué nos iba a servir esta disponibilidad de tiempo? O ya ustedes probablemente ya también la sacan, pero la gracia es que nos permite evaluar cuál es la capacidad de este famoso equipo para estar operativo cuando nosotros, o cuando el equipo productivo, el equipo comercial, lo que sea, lo necesita, ¿cierto? Y esto nos va a permitir identificar cuál es la efectividad de estos famosos planes de mantenimiento que estamos echando a andar nosotros, ¿ya? La disponibilidad del tiempo se va a calcular como el tiempo disponible del equipo dividido por el total, disculpen, por el tiempo total requerido. Esto quiere decir, como un ejemplo que tenemos acá abajo, un chanqueador primario fue requerido por 24 horas diarias durante 30 días, pero tuvo tres detenciones, una de 22 horas, una de 52 horas y una de 5 horas. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo total requerido del equipo, en este caso, son estas 24 horas por los 30 días que se necesitó el equipo, y arriba íbamos a tener el tiempo total disponible del equipo, que son nuevamente estas 30 días por 24, ¿cierto? Menos la suma de todas las paradas del equipo, que fueron 22 horas, 52 horas y 5 horas. ¿Ya? En este caso, déjenme sacar el cálculo, tenemos que abajo estas famosas 24 por 30 nos dan 720 horas, tuki, 720 horas, ¿cierto? Y arriba íbamos a tener estas 720 horas menos cada una de las detenciones de 22 horas, 52 horas y 5 horas. Nos da que el equipo solamente estuvo disponible 641 horas, que finalmente nos da 0,89, que es un 89% de disponibilidad del equipo, ¿ya? Nuevamente, si eso es bueno o malo va a depender de cuáles son las, ¿cómo se llama? Las solicitudes y las métricas, cuál es el tope que habíamos acordado con gerencia, ¿ya? Otro KPI de instalaciones y equipos puede ser, por ejemplo, la disponibilidad esperada, ¿ya? Esta famosa disponibilidad esperada es bastante interesante porque nos va a medir la proporción del tiempo que un equipo debería estar disponible según el comportamiento histórico que haya tenido de fallas y reparaciones, ¿ya? ¿Cómo íbamos a calcular este KPI? Primero que nada, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para comparar la performance real esperada, la teórica, ¿cierto? Disculpen, la performance real que tuvo este equipo, compararla con la teoría o con lo que nosotros habíamos esperado y así poder detectar necesidades de mejoramiento en la mantenibilidad o en la confiabilidad. Aquí nosotros vamos a ver tres KPI en uno. El primero es el MTBF, que ustedes lo conocen, Mean Time Between Failure, que es el tiempo medio entre fallas, que es el tiempo total de la operación dividido por el número de fallas. Después vamos a calcular el MTTR, que es el Mean Time to Repair, que es el tiempo medio de la reparación, que es el tiempo total de las reparaciones dividido por el número de reparaciones. Estos muchachos que están acá abajo, el MTBF y el MTTR, no son nada más que promedios, ¿ya? Es el promedio de cada cuánto falla el equipo, es el promedio de cuánto nos demoramos en reparar el equipo, ¿ya?
Esa es la gracia de estos indicadores. Y la disponibilidad esperada, que es el tercer indicador que vamos a ver en esta sección, se calcula como el MTBF dividido por este mismo MTBF sumado al MTTR, ¿ya? Por ejemplo, en un tiempo de evaluación de 680 horas, tenemos esta famosa correa transportadora principal que tuvo cuatro fallas, con tiempos de reparaciones de 5 horas, 22 horas, 3 horas y 10 horas. Eh, Primero teníamos que sacar el MTBF, que iba a ser el tiempo total de la operación, que en este caso estuvo 680 horas, ¿cierto? Dividido por el número de fallas, que fueron cuatro fallas. Esto nos va a dar un total de 680, 680 partido por 4 son 170. O sea que nuestro equipo va a fallar cada 170 horas y después calculábamos el MTTR, que era el tiempo total de reparaciones, que en este caso son 40 horas, ¿cierto? 40 horas de reparación dividido por la cantidad total de reparaciones nos da un promedio de 10 horas de reparación por cada falla. Y así es como nosotros podíamos calcular nuestra disponibilidad esperada con este MTBF, que son 170 dividido por 170 más el MTTR, que son 10, lo que nos va a dar un total de 0,94. O sea, el equipo se espera que tenga una disponibilidad del 94% del tiempo requerido, ¿ya? Obviamente, este valor no nos sirve de mucho si es que no lo comparamos con la disponibilidad real, ¿ya? Porque finalmente esto va a ser solamente un valor teórico y no nos podemos quedar solamente con el valor teórico. Después íbamos a ver algunos ejemplos de KPI en grados de planificación, como por ejemplo el mismísimo grado de planificación que nos iba a ayudar eh, a medir la proporción de las órdenes de trabajo, que son las OT, que fueron planificadas respecto al total de órdenes de trabajo ejecutadas en un mismo periodo. Muchachos, si es que no estamos trabajando siempre en un mismo periodo, ¿cierto? Si es que estamos evaluando de repente, no sé, de repente tenemos que evaluar un mes, pero para las órdenes de trabajo planificadas lo calculamos en 2 meses y para las órdenes de trabajo ejecutadas en 4 meses no tiene nada de sentido que lo hagamos de esa forma, ¿ya? Tienen que ser siempre en los mismos periodos de tiempo, ¿ya? ¿Para qué nos va a servir este KPI del grado de planificación? Nos iba a ayudar a evaluar el nivel de control y organización de esta área de mantenimiento para poder permitir y identificar, obviamente, qué tan predominantes son estos mantenimientos planificados sobre los mantenimientos correctivos o de urgencia, ¿ya? Básicamente es la relación entre órdenes de trabajo planificadas versus órdenes de trabajo totales, ¿ya? Esto nos iba a poder enseñar más o menos a ver qué tan reactivo es nuestra pega o qué tan planificada es nuestra pega, ¿ya? El grado de planificación se va a calcular como el número de órdenes de trabajo de planificadas divididas por el número de órdenes de trabajo totales. Como, por ejemplo, en este caso que tenemos un equipo de mantención que ejecutó un total de 240 órdenes de trabajo, aquí abajito ponemos nuestros 240, de las cuales solamente 180 de ellas fueron planificadas. 180 de ellas fueron planificadas. ¿Qué nos quiere decir eso? Déjenme sacar mi calculadora. Quiere decir que son 180 dividido por 240 es un 75%. Quiere decir que de toda la pega de mantención que nosotros hacemos, un 75% de ella está planificada, por lo tanto tenemos un 25% de trabajo reactivo, ¿ya? Nuevamente, en este grado de planificación tenemos el KPI de recursos planificados, que iba a medir el porcentaje de horas hombre que fueron asignadas de manera planificada, ¿cierto? Respecto al total de horas hombre trabajadas. Esto es básicamente lo mismo, pero el otro analizaba en base a las órdenes de trabajo y este lo analiza en base a los recursos planificados, ¿ya? ¿Para qué nos va a servir? Nuevamente nos sirve para evaluar el nivel de organización y eficiencia en el uso de los recursos que tengamos disponibles, ¿ya? Pues puede ser personal, ¿cierto? En este caso, puntualmente son horas hombre de trabajo. La gracia de esto es que nos va a poder ayudar a reducir la improvisación, ¿cierto? Y a optimizar el tiempo de los trabajadores de mantención, porque nos va a poder decir inmediatamente qué porcentaje de nuestras horas hombre totales que tuvimos dentro de nuestra empresa, ¿cierto? Fueron planificadas y cuáles no, ¿ya? Este famoso KPI de recursos planificados se calcula como las horas hombre planificadas dividido por las horas hombre totales, ¿ya?
Por ejemplo, durante el mes evaluado, el equipo de mantención utilizó un total de 1.500 horas hombres, de las cuales 300 horas hombres fueron no planificadas debido a eventos inesperados, ¿ya? Aquí vamos a calcular como las horas hombre planificadas, que en este caso fueron 1.500, ¿cierto? Menos las que no fueron planificadas, que son 1.200, y acá abajo teníamos que poner las horas hombre totales, que en este caso fueron de 1.500 horas. Entonces, así es como nosotros calculábamos con las 1.200 partido por las 1.500. Tenemos 1.200 partido por 1.500 son 0,8. ¿Ya? O sea, quiere decir que disculpen, no, esto no es porcentaje, esto es un 80% de las horas hombre utilizadas en este periodo específico determinado. Ojo que siempre tiene que ser un periodo específico, puede ser un día, puede ser un mes, puede ser un año, lo que sea. Un 80% de estas horas hombre de trabajo fueron planificadas. ¿Ya? A ver, una cosita. Y este es el último como grupo de KPIs que vamos a ver, ¿cierto? Que son evaluaciones de políticas, ¿ya? Dentro de estas evaluaciones de política, uno de los KPIs son el uso de los recursos de emergencia. La gracia de este KPI es que nos va a poder ayudar a medir el porcentaje de horas hombre utilizadas de trabajos de emergencia respecto a las horas hombre de trabajos totales disponibles. Es como más o menos lo mismo que el anterior, pero esta vez lo calcula en base a las horas hombre de emergencia. ¿Para qué nos va a servir? Para poder identificar qué tan reactiva es la gestión del mantenimiento. ¿Cómo se calcula este uso de recursos de emergencia? Se calcula con las horas hombre de emergencia divididas por las horas hombre totales. Por ejemplo, tenemos un famoso intercambiador de calor que tuvo una detención de emergencia donde trabajaron cuatro técnicos. Juan trabajó por 60 horas, Carlos por 20, Julio por 30 y Pedro por 40. Además que cada mantenedor trabajó en el equipo durante 25 horas en mantenciones totales, ¿ya? En este caso, arriba ponemos todas las horas hombre de emergencia, que para este ejemplo son 150. Y abajo ponemos las horas hombre totales, que son estas 150 más los cuatro técnicos por 25 horas cada uno, que son 200 horas, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos calcular que nuestros recursos de emergencia son igual a 150 partido por 350, que es 0,43 aproximadamente, que es un 43%. ¿Ya? Eso quiere Eh, decir que un... Don 25 Víctor. por 4, 100, por si acaso. Ah, que bajaron. Qué grande, don Víctor. A ver, don Víctor se lleva ahí su puntín. Déjame anotarle a don Víctor. Chuki, chuki, chuki. Su puntito por que yo ahí me la di de calculadora humana y fallé. Entonces eran abajo, como dice su compañero, acá eran 100, lo que quiere decir que son 150 dividido por 250 es 0,6. 0,6, que es un 60% entonces de estos recursos de emergencia. Muchas gracias, don Víctor. Y el último KPI que nosotros íbamos a ver en esta sección de ejemplos de KPI, déjenme tomar un poquito de agua, también dentro de estas evaluaciones de política, son estas famosas intervenciones de emergencia. Se parece al anterior, pero nuevamente, en vez de calcularlo en base a las horas de trabajo, esto lo calcula en base a las OT, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Va a medir la proporción de órdenes de trabajo que van a corresponder a emergencias respecto al total de órdenes de trabajo que vamos a generar en un periodo específico. Nuevamente, chicos, si no ponemos un periodo específico, estamos fritísimos, ¿ya? ¿Cuándo vamos a usar los KPI que trabajan en horas y los KPI que trabajan en órdenes de trabajo? Va a depender netamente de la información que nosotros tengamos disponible, ¿ya? Hay veces que hay plantas, como por ejemplo la mía, que el cálculo riguroso de las horas de tiempo que nosotros destinamos a trabajos no siempre está bien calculado, ¿ya? Y es por eso que particularmente nosotros tenemos que trabajar con las órdenes de trabajo, ¿ya? Pero si ustedes son bien meticulosos en el momento de calcular los tiempos de trabajo, obviamente se recomienda mucho más utilizar las horas de trabajo. Eso no quiere decir que estén midiendo lo mismo, sino que van a dar resultados similares, pero uno está, de repente nos puede decir si estamos gastando más tiempo del que necesitamos versus las órdenes de trabajo.
¿Para qué nos iba a servir este KPI de intervenciones de emergencia? Nos iba a ayudar a identificar qué tan reactiva, nuevamente, es la gestión del mantenimiento, ¿ya? Entonces, el KPI de intervenciones de emergencia se iba a calcular como la cantidad de órdenes de trabajo de emergencia dividido por la cantidad de órdenes de trabajo, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplito. Por ejemplo, el equipo de mantención determinó que mensualmente un compresor requería 350 órdenes de trabajo para su plan de preventivo, pero además, tres operadores de este equipo solicitaron distintas OT de mantenciones de emergencia. Juanito solicitó 12, Carlito 17 y Julio 21, ¿ya? ¿Cómo calculamos este KPI de intervenciones de emergencia? Son las órdenes de trabajo de emergencia, que aquí nosotros tenemos, a ver si es que me corrigen, tenemos 29, tenemos 50, ¿puede ser? ¿Sí? 50. Me parece que son 50. 50 órdenes de trabajo de emergencia, ¿cierto? Y arriba teníamos las 350 órdenes de trabajo, más las 50 órdenes de trabajo de emergencia, que son 400 en total, lo cual nos iba a decir que nuestras intervenciones de emergencia equivalen a un 25%, ¿ya? Así es como se calcula ese KPI. Ahora, sabemos entonces, ¿cierto, chiquillos, qué es lo que son los KPI? Sabemos qué significa KPI, sabemos en qué áreas del mantenimiento, específicamente de mantenimiento, podemos utilizar los KPI y conocemos algunos ejemplos por cada una de estas áreas del mantenimiento. Obviamente ustedes pueden de repente encontrar otras áreas donde también podemos aplicar los KPI, pero eso quiere decir que obviamente el campo donde nosotros vamos a aplicar los KPI es infinitamente inmenso dentro del área de mantención, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿con qué frecuencia vamos a evaluar estos KPI, ¿cierto? Si es que iban a ser, ¿se acuerdan que hablamos de frecuencias trimestrales, anuales? Iban a depender de qué tácticos, ¿cierto? Los KPI o de qué tan crítico era el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Puntualmente, y para cada uno de los ejemplos que acabamos de ver, por ejemplo, en los recursos humanos, los KPI de recursos humanos, el de incidencia del sobretiempo se calcula de forma mensual, el de actividades de mejoramiento continuo se calcula de forma trimestral, el de la efectividad del mejoramiento continuo de forma trimestral y el de mano de obra de terceros también de forma trimestral. Después tenemos los costos y uso de los recursos, como por ejemplo el costo total de la mantención, que se calcula de forma mensual, el de incidencia del costo de la mantención de forma mensual, el de la incidencia de la mantención sobre los activos de forma semestral y el de costos de ineficiencia de forma mensual. Tenemos también dentro de los KPI de instalaciones y equipos, como por ejemplo la disponibilidad del equipo, se calcula de forma mensual, la disponibilidad esperada de forma trimestral y la tasa de fallas de forma semestral. Para los KPI de grado de planificación, como por ejemplo el grado de planificación, se calcula de forma mensual y los recursos planificados también de forma mensual. Y por último, los KPI de evaluación de políticas se calculan de, por ejemplo, el de uso de recursos de emergencia de forma mensual y el de intervenciones de emergencia también de forma mensual, ¿ya? Obviamente, chiquillos, estas son recomendaciones de cálculo. Si ustedes tienen los recursos y de repente encuentran que estas periodicidades no son las correctas, obviamente ustedes las pueden ajustar a las necesidades de sus propias organizaciones, ¿ya? Por más KPI, muchachos, que yo les muestre, por más usos de KPI, ¿cierto?, que le podamos dar a estos KPI en los recursos humanos, por más, no sé, específicos de repente que nos podamos meter, tienen que tener siempre muy claro que los KPI, chicos, son infinitos y generalmente, y todos, son moldeables y adaptables a las realidades y necesidades de cada una de las empresas, ¿ya? Yo la clase pasada, uno de los muchachos, cuando presenté esta clase, esta diapositiva, disculpen, en la sección anterior, dijo, chuta, yo tengo un problema, tengo un equipo que me gustaría inventarle un KPI. Y nos metimos inmediatamente a Cloud, no me acuerdo si era Cloud o... Sí, Cloud, la inteligencia artificial, ¿cierto? Y le planteamos el problema, le entregamos cuáles datos podíamos calcular y le dijimos, ok, por favor planteame un KPI que me pueda ayudar a medir cuál es el avance de este problema que estoy teniendo dentro de este KPI, ¿ya? Esa es como más o menos la idea. Y obviamente nos dio un resultado bastante bueno que obviamente nosotros después podemos ir ajustando a nuestras necesidades, ¿ya? Quédense con esto, chiquillos, es súper importante que los KPI son infinitos y moldeables y adaptables a las realidades y necesidades de cada una de las empresas donde nosotros estemos trabajando, o sobre todo a las necesidades personales de cada uno, dependiendo de las debilidades que vayamos encontrando en nuestras organizaciones, ¿ya? Ahora, como ven, existe una infinidad de KPI.
La pregunta es la siguiente. ¿Conocen alguno que agrupe distintos KPI? Muchachos, preguntita de micrófono abierto mientras yo tomo agüita. ¿Conocen algún KPI que agrupe distintos KPI? Sí, el OE, por ejemplo, Qué, disponibilidad por desempeño, por calidad. qué genio, don Víctor. Ahí vamos a darle su puntito. En efecto, don Víctor, respondió la pregunta específicamente. Obviamente, existe este famoso indicador que es ampliamente reconocido, ¿cierto? Y que va a cumplir justamente con esa función. Es, como dijo don Víctor, el OEE, ¿ya? Este indicador va a integrar en una sola métrica tres dimensiones clave del desempeño activo que su compañero nos, nos comentó recién, ¿ya? De esta forma, el OEE nos va a permitir tener una visión súper global y consolidada de la eficiencia real de un equipo o de una línea de producción en particular, ¿ya? En lugar de ir analizando cada uno de los KPI de forma aislada. Ojo, esto es un KPI global, como lo dijo su compañero, ¿ya? No va en ningún caso a reemplazar algunos KPI específicos, pero sí nos va a dar una, ¿cómo se llama? Una mirada global de cómo se está comportando nuestra empresa en general, como en términos generales, ¿ya? Este no es como que se aplique 100% al área de mantención, probablemente también se podría aplicar, pero este está más pensado como para generalidades de la planta, ¿ya? Porque va a mezclar, como dijo su compañero, tres áreas distintas, ¿ya? Antes de pasar a ver cuáles son estas tres áreas distintas, veamos primero que nada como a los gringos les encantan ¿cómo se llaman? Los acrónimos, OEE es otro acrónimo, que significa Overall Equipment Effectiveness, ¿ya? Eficiencia global de equipos, ¿ya? Probablemente ustedes también lo hayan escuchado anteriormente, probablemente incluso lo utilicen, nosotros lo utilizamos acá en la planta, pero utilizamos una versión que está un poquito más acomodada a nuestra realidad, ¿ya? Obviamente estamos tratando de mutar cada vez más a el OEE como tal, como de literatura, ¿ya? Esta famosa herramienta, OE, fue inventada por este caballero que está acá, que es Seiki Nakajima, que es uno de los ingenieros japoneses más influyentes y se considera como el padre del TPM, que es esta filosofía de mantenimiento que es el Total Productive Maintenance, que es el mantenimiento productivo total, ¿cierto? Y lo presentó en su libro Introduction to TPM, que es del 1988, donde incluye el OE como una de las métricas claves para poder medir el rendimiento de una planta, ¿ya? Nakajima creó este famoso OE, este famoso indicador, ante la necesidad de la industria japonesa de medir de una forma simple y estandarizada, sobre todo estandarizada, la disponibilidad de los equipos, la performance y la calidad del producto, ¿ya? La palabra clave de esta diapo es la estandarización, ¿ya? Más adelante vamos a ver que si nosotros calculamos el OE acá en Chile, en mi planta de cristales o en una planta minera, vamos a poder comparar esos mismos OE con una planta japonesa, con una planta holandesa, con una planta mexicana, ¿cierto? Porque es una forma estandarizada y se calcula aquí y en la quebrada del ají de la misma forma. ¿Ya? Esa es la gracia. Antes de seguir y de ver cuáles son como las partecitas, ¿cierto?, que entran dentro de este famoso OE, vamos a tener que definir algunos conceptos, como por ejemplo disponibilidad. Ustedes lo saben bien, pero la disponibilidad es el porcentaje de tiempo que un equipo realmente está operativo respecto y comparado al tiempo que debería estarlo de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Esta disponibilidad considera solo las pérdidas por fallas y por reparaciones o ajustes, ¿ya? Y nos va a indicar si es que la máquina está lista para operar cuando nosotros la necesitamos. ¿Cómo calculamos la disponibilidad? Nosotros vimos algunas fórmulas de calcular disponibilidad, probablemente ustedes incluso tengan otra forma de hacerlo, pero en la literatura se calcula como el tiempo operativo real versus el tiempo programado de la máquina. ¿Ya? No sé, pues si nosotros necesitamos una máquina 24 horas, de un turno de 24 horas, y estuvo solamente 12 horas, ¿cierto? Son las 12 horas, dividido por estas 24, que nos va a dar un 50% de disponibilidad. Un ejemplo un poco burdo, pero nos sirve para entender un poquitito qué es la disponibilidad. Otra definición que nosotros tenemos que hacer, de acuerdo a el OEE, es la performance. La performance es la relación entre la velocidad real de la producción de un equipo, ¿cierto? Que es la producción que nosotros podemos medir, ahí vamos con un tacómetro y a ver cuánto estamos sacando, ¿cierto? Y la velocidad de diseño, que generalmente es la velocidad por catálogo que nos entrega el fabricante. La gracia de la performance es que nos va a ayudar a medir cuán rápido produce un equipo cuando está en funcionamiento, considerando microdetenciones y velocidades reducidas, ¿ya? Lo que estamos calculando acá básicamente es qué tan rápido produce un equipo de acuerdo a su producción proyectada, estimada o en papel o como lo quieran decir, ¿ya?
La performance se va a calcular como la producción real dividido por la producción teórica a velocidad nominal, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues tenemos una línea que debería operar a 100 toneladas por hora, ¿cierto? Pero estamos trabajando a 25 toneladas por hora, lo cual obviamente es un 25% de performance, ¿ya? Y el último que vamos a tener ¿cómo se llama? Que definir es la calidad. Obviamente, calidad todos sabemos lo que es, pero aquí le vamos a poner una definición más formal, ¿cierto? Y la vamos a aterrizar al piso. La calidad, entonces, es el porcentaje de productos buenos que cumplen, obviamente, con las especificaciones que nosotros podemos liberar al cliente, ya sea un cliente interno como externo, respecto al total producidos, ¿ya? Básicamente, cuánto de la producción que estamos sacando está buena, ¿ya? Esta calidad va a considerar las pérdidas tanto por defectos o por reprocesos, o incluso por scrap, ¿ya? Que son los scrap de arranque, que son generalmente estas piezas que salen mal cuando estamos recién echando a andar la línea, ¿ya? La calidad nos va a indicar qué tan estable y qué tan preciso es el proceso productivo que nosotros mantenemos. La calidad la vamos a calcular como las unidades buenas dividido por las unidades totales, ¿ya? Ejemplo burdo nuevamente, tenemos aquí, no sé, fabricamos 200 toneladas en un turno, de las cuales 50 de ellas, solamente 50 de ellas se aprobaron por calidad. Nuevamente aquí me dio 25%. No soy muy creativo con los números, parece. Bueno, son números bastante fáciles para poder calcular, ¿ya? ¿Qué más tenemos para decir sobre este famoso OE? Obviamente, este se creó en 1960 en el marco del TPM, como vimos anteriormente, y específicamente en el pilar del mejoramiento enfocado, ¿ya? Hay pilares del mantenimiento, de la filosofía del mantenimiento del TPM, y el OE específicamente trabaja en el pilar del mejoramiento enfocado. El objetivo de este pilar es cuantificar las 6 grandes pérdidas de la industria. ¿Cuáles son estas 6 grandes pérdidas? Primero que nada, las fallas no planificadas, que son los breakdowns, que son generalmente pérdidas por detenciones inesperadas de los equipos, que van a impactar directamente en la disponibilidad. Y aquí se van a incluir un montón de ellas, como por ejemplo fallas mecánicas, eléctricas, instrumentación, de control, de repente partidas, etcétera, 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 ¿cierto? Otra de las 6 grandes pérdidas de la industria es la preparación y ajustes, que son los setups and adjustment, ¿cierto? Que son, por ejemplo, los tiempos de cambio, ajustes, calibraciones, configuraciones de máquinas, puestas a punto, etcétera, que también afectan directamente a la disponibilidad. Tenemos las microdetenciones, que son las idle o las minor stop, que son paradas breves que generalmente no se registran como fallas, como por ejemplo pueden ser atascos, fallas de sensores, faltas de insumos, bloqueos, etcétera, que impactan directamente a la performance. La cuarta gran pérdida de la industria son las velocidades reducidas, que son la reduced speed, que son cuando el equipo produce, pero está fabricando a una velocidad menor a la velocidad estándar. Esto también afecta a la performance. La quinta gran pérdida de la industria son los defectos de procesos, process defects, que son unidades defectuosas producidas durante la operación normal que afectan la calidad. Y la última gran pérdida de la industria, de las 6 grandes pérdidas de la industria, tenemos el reproceso o el scrap durante arranque, que son los reduced yield, ¿ya? Estas pérdidas de la industria son pérdidas durante arranques, durante los warm-ups, pruebas puestas en marcha después de parada, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas impactan directamente la calidad, ¿ya? Como pueden ver, nosotros podemos agarrar estas famosas grandes pérdidas de la industria, estas famosas 6 grandes pérdidas de la industria, y encapsularlas, disculpen, dentro de estos 3 ítems que son el OEE, ¿ya? Así que eso es básicamente las 6 grandes pérdidas de la industria. Bueno, muchachos, entonces, ahora que ya entendemos más o menos lo que es el OE, ¿cierto? De dónde viene, cuáles son las 3 componentes que trae, ¿cierto? Veamos para qué nos sirve este famoso OE. Entendemos que es un indicador que lo vamos a poder estandarizar, ¿cierto? De acuerdo a, para poder aplicarlo y poder comparar infinidad de plantas entre ellas que pueden tener productos distintos, ciertos rubros distintos, idiosincrasias distintas, presupuestos distintos, pueden estar incluso en países distintos, pero vamos a poder compararlas porque finalmente es un indicador que es tan estandarizado que nos va a poder servir para eso, ¿ya? Pero ¿para qué nos va a servir este famoso OE? El OE nos va a ayudar a medir qué tan eficiente realmente es un equipo o una planta de trabajo, ¿cierto? En comparación con su máximo potencial teórico. Esa es la gracia del OE. Es mucho más que un número de eficiencia, porque es una herramienta de diagnóstico que va a ir directamente al origen de las pérdidas productivas, ¿ya?
Al integrar estas famosas tres dimensiones, que son la disponibilidad, la eficiencia y la calidad en un solo valor, nos va a permitir identificar cuáles son las pérdidas que muchas veces pasan desapercibidas, como lo son, por ejemplo, las microparadas o las pequeñas caídas de velocidad, y poder determinar de esta forma con precisión en cuál de todos estos factores que estamos perdiendo eficiencia. ¿Ya? Vamos a verlo un poquitito más adelante. Esto no solamente nos va a facilitar la priorización de acciones de mejora donde realmente se genera mayor impacto, sino que también nos va a poder permitir comparar el desempeño entre distintos equipos, entre distintos turnos, entre distintas plantas bajo un mismo criterio estandarizado. Como les dije recién, no importa el país donde estén las plantas, no importa el rubro en el que se desempeñen, no importa la cantidad de presupuesto que tenga la planta o la cantidad de gente que tenga el equipo, siempre las vamos a poder comparar. Estas famosas dimensiones, ¿cierto? Se van a mezclar en una fórmula matemática que es de esta forma, donde el OE va a ser igual a la multiplicación entre la disponibilidad, que es la primera dimensión, el rendimiento y la calidad, ¿ya? Acá hay un pequeñito torpeo para que recordemos que la disponibilidad es cuánto del tiempo planificado el equipo estuvo realmente en operación. El rendimiento, o también llamada la tasa de proceso, es qué tan rápido produce en comparación con su capacidad nominal. Y la calidad es el porcentaje de producción que cumple con las especificaciones. ¿Ya? Ahora, como yo les comenté recién, nosotros a través de esta fórmula vamos a poder, y después de la posterior evaluación de lo vamos a poder identificar claramente cuál de estas tres dimensiones está flaqueando para poder destinar los recursos a mejorar esta dimensión en particular. Por ejemplo, nosotros vamos a tratar de buscar un OE generalmente mayor a un 85%, igual o mayor a un 85%. Para poder lograr este famoso OE mayor a un 85%, que eso significa que nuestra planta alcanzó un nivel de clase mundial, tenemos que tener mínimo una disponibilidad mayor al 90%, un rendimiento mayor al 95% y una calidad mayor al 99%. Porque si nosotros mezclamos estos tres factores, estos tres números, estos tres resultados, en la fórmula que les mostré recién, el OE sería 0,9 de la disponibilidad, 0,95 el rendimiento, 0,99 de la calidad, lo que nos da un 0,85, que es este famoso 85%. ¿Ya? Ahora, este 85% no es un número aleatorio, porque lograr este famoso 85% de OE nos implica que estos tres famosos pilares, estas tres dimensiones, que son la disponibilidad, la performance y la calidad, están en niveles que son excepcionalmente altos, ¿ya? Típicos de organizaciones más eficientes del mundo. Y esto representa una operación con muy pocas fallas, casi sin microdetenciones, con alta velocidad real de producción, con casi ningún defecto, con tiempos de setup reducidos y con mantenimiento muy bien gestionado, ¿ya? Lograr esto obviamente requiere una madurez operacional súper grande, ¿ya? Procesos estables, personal entrenado, de repente un TPM avanzado, ¿cierto? Esta estructura de mantención y una cultura de mejora continua, ¿ya? Generalmente esos son como los factores que hacen que este OE llegue hasta el 85%, ¿ya? El OE, junto con algunos otros indicadores, son de los que me gustan a mí, porque finalmente se pueden estandarizar y van a significar lo mismo aquí y en la quebrada de la G, ¿ya? Por ejemplo, un OE menor a un 85% es inaceptable, porque genera grandes pérdidas y baja competitividad organizacional. Un OE entre un 65 y un 75% es un desempeño regular, porque es un proceso que está en mejora. Un OE entre un 75 y un 85% es aceptable porque tiene pérdidas moderadas y competitividad baja. Un OE entre 85 y 95% ya es bueno porque ya es un nivel de clase mundial y buena competitividad. Y un OE mayor a un 95% ya es una planta de excelencia con un máximo estándar mundial. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no estamos buscando el 100%, el 99,9999%? Porque básicamente es virtualmente y prácticamente imposible eliminar todas las detenciones, porque siempre vamos a tener mantenciones planificadas, pequeñas detenciones, variaciones en la velocidad y pequeñas mermas de la calidad, ¿ya? El 100% entendemos que es un ideal teórico, no una meta real industrial, porque como dicen por ahí, el papel aguanta todo, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a calcular cada una de estas tres dimensiones? Como lo vimos anteriormente, ¿ya? La disponibilidad se va a calcular como el tiempo disponible del equipo dividido por el total del tiempo requerido. El rendimiento se va a calcular como la producción real dividido por la producción nominal por el tiempo de operación, que es básicamente cuánto debió haber trabajado el equipo, cuánto debió haber producido el equipo. El rendimiento también se puede calcular como la producción real dividido por la producción teórica. Y la calidad se va a calcular como la producción buena dividido por la producción real dividido por la producción teórica. Y la calidad se va a calcular como la producción real dividido por la producción teórica. Y la calidad se va a calcular como la producción real dividido por la producción teórica. Y la calidad se va a calcular como la producción buena
dividido por la producción total. ¿Ya? Ahora, veamos este pequeño ejemplo que tenemos acá. Vamos a calcular la eficiencia global del equipo, de equipos, disculpen, el OE, de un equipo crítico de nuestra planta ficticia a partir de los datos entregados. No pesquen eso de los equipos. Aquí está el enunciado. Durante un turno de 8 horas, una correa transportadora estaba programada para operar el 100%, pero su disponibilidad fue del 87,5%. Pero registraron 60 minutos de paradas no planificadas, tenía una capacidad nominal de 50 toneladas por hora, y en el turno se detectaron 200 toneladas defectuosas y 300 toneladas de producción buena. ¿Ya? Para poder calcular esto, nosotros primero tenemos que calcular nuestra disponibilidad, ¿cierto? Y que tenemos que recordarnos que la disponibilidad es el tiempo disponible del equipo realmente dividido por el tiempo requerido del equipo. Nosotros necesitábamos este equipo, a ver dónde está, 8 por 8, no, 8 por 24, déjenme sacar un cálculo rápido. A ver, tuqui, 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 tuqui. ¿Dónde está esta cuestión que se me olvidó? Mm, ya me acuerdo cómo era. A ver, déjenme ver una cosita. Bueno, aquí vamos primero, teníamos que calcular el tiempo total requerido, que son estas 8 horas. Ya, aquí, ¿cuánto era esta cuestión? Dame un segundito. Mm, Claro, aquí teníamos, se me olvidó poner una parte del enunciado que esto era durante un periodo de 60 días, ¿ya? Entonces aquí nosotros teníamos que calcular primero el tiempo total requerido, que son estos 8 horas por 60, que son estos 480 horas, y arriba vamos a poner el total del tiempo realmente disponible del equipo, que son estas horas totales menos la detención de 60 minutos, ¿ya? Después teníamos que sacar el rendimiento, que era nuestra producción real, dividida por la capacidad nominal por el tiempo de operación, ¿ya? ¿Cómo lo calculábamos? Disculpen, chiquillos, ahora ya me enchufé. Me enchufé. Sorry, chiquillos. Déjenme ordenarme acá la cabeza. Entonces, ya, para calcular primero acá, nosotros teníamos que el turno de operación era de 8 horas, ¿cierto? Y aquí lo que hice yo fue pasar las 8 horas a minutos porque después nos decía que hubo una detención programada de 60 minutos. ¿Ya? Entonces acá tenemos los tiempos en minutos, tenemos las 480 minutos que representan las 8 horas, acá los 480 minutos menos el tiempo de detención nos da una disponibilidad del 0,875, que es un 87,5%. ¿Ya? Y después tenemos nuestro rendimiento. Tenemos que primero sacar la producción real. Acá nos está diciendo el enunciado que el equipo solamente procesó 280 toneladas, 2.800 toneladas. Entonces ponemos el 2.800 toneladas arriba y nos dice que tenemos una capacidad nominal de 500 toneladas por hora, ¿ya? Pero nosotros estuvimos una hora detenidos, o sea, de estas 8 horas, nosotros solamente trabajamos 7 horas. Y es por eso que abajo multiplicamos esta capacidad nominal de 500 por las 7 horas de operación y nos da un rendimiento del 80%. Y respecto a la calidad, nosotros vamos a tener que dividir la producción buena por la producción total. Y acá nos está diciendo que se detectaron 280 toneladas defectuosas. Por lo tanto, la producción total fueron estas 2.800 toneladas que nos está entregando el enunciado, y la producción buena son estas 2.800 toneladas menos las 280 toneladas que salieron malas, que es un 90% de calidad. Y es así como nosotros podemos calcular que nuestro OE es nuestra disponibilidad por el rendimiento, por la calidad, que es 0,63, que es un 63%. Si nosotros volvemos a nuestra tablita de por acá, nosotros estamos con un 63% que estamos acá, menor a un 65% que es básicamente inaceptable. ¿Ya? Esa es la forma más o menos como se nos calcula el OE. Evidentemente estos datos en nuestra operación del día a día no se van a poder calcular y obtener de una forma tan rápida como esa. No es como tan intuitivo de repente poder sacarlos, pero siempre lo vamos a poder hacer, chiquillos, ¿ya? Sobre todo porque las plantas hoy en día están manejando una cantidad de indicadores tan grande que de repente ya pueden haber tenido calculada la disponibilidad, el rendimiento y la calidad, y lo único que tenemos que hacer nosotros es calcular el OE multiplicando cada uno de esos factores, ¿ya? Ahora, teniendo, ¿cierto? Volvemos al tema de los KPI. Teniendo KPI para cada una de las distintas máquinas, ¿cómo vamos a saber en cuál máquina vamos a enfocar nuestros esfuerzos? ¿Ya? Para ello yo les voy a presentar un principio que probablemente ustedes conocen, que es este famoso
principio de Pareto, pero esta vez lo vamos a aplicar para definir las prioridades de nuestra planta, ¿ya? Este principio de Pareto fue propuesto en el año 1896 por un economista italiano llamado Vilfredo Pareto, que es este caballero que está acá, ¿cierto? Que observó que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la población. Y es así como él llamó que nosotros llamamos el principio de Pareto, lo llamó como el principio de los pocos vitales y los muchos triviales, ¿ya? Estadísticamente, lo que nos está explicando este principio es que en cualquier conjunto poblacional de todo tipo, ¿cierto?, que va a contribuir a un efecto común, es una pequeña porción de esta población la que contribuye a la mayor parte de los efectos, ¿ya? Básicamente, y cómo se tradujo a la actualidad, quiere decir que en todo ámbito, un pequeño número de causas, que en este caso es el 20%, va a generar la mayor parte de los defectos, que en este caso un 80%. Por ejemplo, el 20% de tus comidas es responsable del 80% de tus subidas de peso. O el 20% de tus gastos explica el 80% de tus deudas, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a utilizar el principio de Pareto en mantenimiento? Primero que nada, tenemos que analizar cuáles son los modos de falla más críticos. Eso quiere decir que vamos a identificar cuáles son las fallas que están causando la mayor parte de las detenciones, ¿ya? Después vamos a agarrar los equipos que más impactan a la producción, que son generalmente cuando tienen una flota muy grande. Después vamos a analizar también, disculpen, también se puede analizar para los repuestos que más consumen o que más nos cuestan, ¿cierto? Para poder identificar cuáles son los repuestos críticos. O también se puede utilizar para las órdenes de trabajo que consumen más horas del equipo de mantención, que son principalmente las principales causas de raíz de los distintos incidentes, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, podríamos utilizar el principio de Pareto para determinar que el 20% de los equipos concentra el 80% de la producción, que el 20% de los modos de falla genera el 80% de los costos de reparación, o que el 20% de los equipos concentra el 80% de tus detenciones, ¿ya? Ojo, chiquillos, esta es una norma, no es una regla general, no es una regla explícita, no es algo que sí o sí vaya a pasar, ¿ya? Es una norma que generalmente funciona, ¿ya? De repente no es el 20%, de repente es el 15%, puede ser el 22%, ¿cierto? Y ahí nos vamos a ir moviendo, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a utilizar el principio de Pareto en la jerarquización de los equipos? ¿Ya? El primer paso para poder utilizar Pareto para ello es recopilar los datos a analizar. Después vamos a ordenar los datos de mayor a menor. Después vamos a obtener la frecuencia relativa, que no es nada más y nada menos que la suma del valor total y su porcentaje de aporte al valor total que nosotros estamos calculando. Tenemos que después calcular la frecuencia absoluta, que es el porcentaje acumulado, y ahí es donde nosotros vamos a identificar el punto donde la frecuencia absoluta es igual al 80%, ¿ya? El objetivo generalmente es encontrar este famoso 20% de causas que debemos atacar, que van a representar el 80% de las pérdidas, ¿ya? Llevémosla a un ejemplo real, chiquillo. Yo acá lo que tengo es un análisis de tensiones por causas de falla de una mesa de corte. Esta fue de la mesa de corte monolítico, que es cristal común, ¿cierto? Central, ¿ya? Que era una de las mesas más viejitas que teníamos, que ahora las tuvimos que cambiar. eh, Donde finalmente la mesa estaba tan mala, chiquillos, que no sabíamos ni siquiera por dónde abordarla, porque obviamente nuestros manteneros no podían estar 100% enfocados en esa mesa, entonces empezamos a hacer este análisis de tiempo, ¿ya? Em, por ejemplo, para la falla del sensor del espesor representó 472 minutos de detención. Para la falla del punto cero son 118 minutos de detención. Para la falla del sensor de posición son 14.000, o sea, 1416 minutos de detención. ¿Ya? Déjenme dejar de compartir para mostrarles el Excel y que hagamos ¿cómo se llama? Nuestro análisis de Pareto. Deme un segundito. A ver si lo están viendo ahora. Ya, ahí lo están viendo. Entonces, acá no hay nada más y nada menos que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cuestión que te estoy mostrando? El mismo ejercicio que habíamos visto recién, ¿ya? Entonces, el paso número uno, evidentemente, es ordenar esto de mayor a menor. Entonces, vamos aquí al Excel y le decimos, hey, porfa, ordénamelo de mayor a menor. Para eso le vamos a poner un filtro acá, chiquitito, y le vamos a decir, ok, ordénamelo de mayor a menor. ¿Ya? Ahí están ordenados los tiempos de mayor a menor. Aquí vamos a sacar la frecuencia absoluta. Para sacar la frecuencia absoluta, primero tenemos que calcular el total acá abajo.
que en total tuvimos 43.778 minutos de detención solamente en esta mesa de corte, ¿ya? Y vamos a sacar la frecuencia relativa de cada uno de estos fallas de máquina, ¿ya? Por ejemplo, tenemos este, y vamos a dividir por este, y ahí nos dio inmediatamente el porcentaje, ¿ya? Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Que el 24% del tiempo total de detención era correspondiente a la falla del ventilador de la mesa del aire. El 16% correspondía a la falla de borrado de borde. El 2,2% correspondía a la falla de la regla de trazado. ¿Ya? Eso, así es como se interpreta la frecuencia relativa. ¿Ya? Y la frecuencia absoluta es lo mismo, pero nosotros vamos a ir sumándole siempre el valor de atrás. ¿Ya? Así es como nosotros calculamos su frecuencia absoluta. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a graficar esta frecuencia absoluta. ¿Ya? A ver, insertar, y le vamos a insertar un gráfico. Este gráfico que está acá. A ver, lo tengo al revés, parece que chiquillo. Uy, no sé qué hice. Alguna tontería alguna embarradita me mandé acá. Qué raro. A ver, aquí. Y vamos a insertar nuestro gráfico. Ahí está nuestro gráfico. Y lo que tenemos que hacer ahora, chicos, es identificar el punto. Ah, lo tenía al revés, pues, claramente lo tenía al revés. A ver, ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es identificar el punto. ¿Dónde está? Insertar. Vamos a meterle una forma, una línea. Y lo que vamos a hacer es identificar el punto. Dame un segundito. Donde nosotros encontramos nuestro 80%. ¿Ya? Que en este caso nuestro 80% está acá, ¿cierto? Y nuestro punto del 80% se encuentra acá. ¿Ya? Básicamente estamos diciendo que estas causas que están acá son las causas que más concentran las pérdidas de tiempo en la planta. Por lo tanto, si nosotros tenemos poco tiempo, tenemos pocos recursos, nosotros vamos a destinar nuestros recursos a estas principalmente, porque acá es donde se concentra el mayor volumen de pérdida de tiempo que estamos teniendo en este momento, ¿ya? Ahora, si nosotros sabemos que acá tenemos un total de 17 tipos de fallas. Tenemos 17. Y las fallas, según lo que nos muestra acá Pareto, tenemos las fallas más grandes, por así decirlo, son 4. Ups, cuatro. ¿Ya? Si que nosotros calculamos cuál es el porcentaje de estas 4, nos da que es un 24%, que es un 23,5%. ¿Ya? Entonces, en este caso, el 23,5% de las fallas que nosotros tenemos representan el 80,9, específicamente que está acá, el 80,9 de las detenciones de las paradas de máquina. ¿Ya? Entonces, ahí pueden ver que el principio de Pareto sí se puede llegar a aplicar, ¿cierto? A ver, ¿qué barra me mandé? Entonces sí se puede aplicar este famoso principio de Pareto. Déjenme volver a proyectar. Ahí está. ¿Ya? Entonces más o menos así es como se maneja el principio de Pareto. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer... A ver, ¿qué lo están viendo? Ya, bien. Lo primero que tenemos que hacer es recopilar los datos, ordenarlos de mayor a menor, sacar la frecuencia relativa, después calcular la frecuencia absoluta e identificar el punto donde la frecuencia absoluta llega igual al 80% y inmediatamente atacar esas principales causas que hacen que se sume nuestro 80%. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora ya entendemos los KPI, entendemos también que hay un KPI general para ello. ¿Existe alguna herramienta que podamos estandarizar la evaluación de una empresa o de un área, por ejemplo, como lo es el área de mantención?
Evidentemente la respuesta es sí, y aquí yo les traigo la herramienta que se llama Balance Scorecard, que es el BSC, ¿ya? ¿Qué es el Balance Scorecard? Es un modelo que fue creado por Kaplan y Norton, los caballeros que están acá abajito, Kaplan y Norton, en 1992. Y la idea de esto es que va a poder traducir la estrategia en objetivos y en KPIs, ¿ya? La gracia es que va a poder operar en cuatro distintas, en cuatro dimensiones clave, en cuatro perspectivas clave. Va a buscar alinear la estrategia a largo plazo con acciones a corto plazo. Y va a trabajar de forma transversal, vinculando toda la organización, ¿ya? La traducción más o menos literal de Balance Scorecard es tarjeta de puntuación ponderada, ¿ya? Más o menos eso. ¿Qué es lo que busca este famoso Balance Scorecard? Busca responder a la necesidad de equilibrar la gestión de una organización o de un área, como por ejemplo el mantenimiento, y evitar que se mire solamente lo financiero. Hay cuatro puntos claves del Balance Scorecard. Primero que nada, tenemos que tratar de balancear el corto y el largo plazo. Antes solamente medíamos las finanzas como si fuese como el gran, ¿cómo decirlo? Como el gran indicador de una empresa, ¿cierto? Pero las finanzas generalmente están reflejando el pasado, ¿ya? El Balance Scorecard va a incluir resultados que no solamente reflejen el pasado, sino también van a reflejar qué es lo que va a pasar en el futuro, de acuerdo a las acciones que nosotros vayamos a ir tomando, ¿ya? El Balance Scorecard va a tratar de ver la organización desde distintos ángulos. La finanza va a tratar de responder a la pregunta si somos rentables. Los clientes van a tratar de responder a ver si es que nosotros cumplimos con nuestros clientes. Va a analizar también los procesos internos para ver si es que hacemos bien lo que debemos hacer. Y también va a analizar el aprendizaje y el crecimiento, que son generalmente ver si es que estamos preparados, o sea, preparando a la gente y a la organización para un mejor futuro, ¿ya? La gracia del Balance Scorecard es que va a tratar de evitar la miopía en la gestión, porque va a buscar un equilibrio entre la reducción de costos, pero asegurando equipos disponibles, procesos eficientes y personal capacitado, ¿ya? El Balance Scorecard va a conectar la visión estratégica, que es la visión de la empresa a largo plazo, con la operación diaria, ¿ya? Pongamos un ejemplo, chiquillos. Imagínense, somos un piloto de avión que evidentemente tiene que llevar su avión desde el punto A hasta el punto B, ¿ya? Y tenemos nuestra tablero de control, ¿cierto? El piloto no solamente se va a fijar si es que tenemos el combustible necesario para llegar del punto A al punto B. También se va a fijar si es que vamos en el rumbo correcto, si es que tenemos el avión nivelado, y se va a fijar qué cosas están cerca del radar para poder evitarlas y anticiparse a ellas, ¿ya? Es así como el Balance Scorecard funciona igual como si tuviésemos esta instrumentación del avión, donde el combustible va a representar las finanzas, la brújula, los clientes, la nivelación, los procesos y el radar, el aprendizaje, ¿ya? Desarrollemos un poquitito más esta idea. Las finanzas nos van a mostrar si tenemos el combustible necesario para llevar el avión de un punto a otro, ¿ya? ¿Qué es lo que van a medir? Van a medir el rendimiento económico y el valor creado para los accionistas, los stakeholders, ¿cierto? ¿Cómo lo va a medir? Lo va a medir con distintas herramientas financieras, como por ejemplo el ROI, la rentabilidad, la reducción de los costos o cualquier otro indicador económico o instrumento financiero, ¿ya? Los clientes van a ser nuestra brújula, porque nos van a indicar si es que vamos en la dirección correcta para satisfacer a quienes confían en nosotros. Recuerden que estos pueden ser clientes internos, uy, escribí como el LOL, y también clientes externos, ¿ya? ¿Qué van a medir? Va a medir cómo la empresa es percibida por estos famosos clientes internos o externos y lo va a medir a través de encuestas de satisfacción, la lealtad que tengan nuestros clientes o incluso la cuota de mercado que tengamos nosotros de esta famosa torta de mercado, entre otras cosas, ¿ya? Este nivel, ¿cierto? Va a representar los procesos internos, que va a representar y reflejar si es que los sistemas internos funcionan bien y si es que nuestro avión o nuestra empresa está estable, ¿ya? ¿Qué es lo que va a medir? Va a medir la eficiencia y la calidad de los procesos claves y lo va a medir a través de tiempos de ciclo, defectos por unidad y eficiencia de la producción. Y nuestro famoso radar va a ser nuestro aprendizaje y crecimiento, porque es el radar que nos va a preparar para lo que viene más adelante y asegurar la capacidad de adaptación de nuestro personal. ¿Qué es lo que va a medir? Va a medir la capacidad de innovación y el desarrollo de la organización a través de capacitaciones, clima laboral y nuevas competencias. Ahora, entendemos básicamente, teóricamente y conceptualmente cómo funciona un Balance Scorecard. Pero, ¿cómo vamos a hacer nuestro Balance Scorecard? Primero que nada, tenemos que responder las 5 preguntas claves. Lo primero es determinar qué es lo que queremos evaluar. Una de las 4 perspectivas. Cliente, aprendizaje, crecimiento, financiera, procesos internos, ¿cierto? Después vamos a tener que responder a la pregunta de cuál es nuestro objetivo. Aquí tenemos que alinearlo con uno de los objetivos estratégicos.
Después vamos a tener que responder a la pregunta de cómo lo vamos a medir. Y aquí es donde entran los KPI. Después tenemos que responder a cuál es la meta. Y aquí vamos a tener una meta tangible que está asociada al KPI. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos un KPI que ahora está en un 20%, esperamos tenerlo en un 10% para el cuarto trimestre, como sea. Y después tenemos que responder a la pregunta de, ok, ¿cómo lo vamos a lograr? Y aquí tenemos que tomar acciones concretas. Vamos a pasar de un 20% no sé, pues, de disponibilidad de equipo a un 60% de disponibilidad de equipo con mantenciones programadas, con planes de lubricación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, veamos cada una de las preguntas. ¿Qué queremos evaluar? Como les dije, aquí hay una de las cuatro dimensiones, entre ellas aprendizaje y crecimiento, clientes, financiera y procesos internos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Uno de los objetivos estratégicos, como por ejemplo un objetivo concreto, pero siempre alineado con la visión estratégica de la empresa. ¿Cómo lo vamos a medir? A través de los indicadores como los KPI, que pueden tener visión de futuro, alineación estratégica, diseños adecuados a través de la metodología SMART y la frecuencia de medición. Todo esto tenemos que meterlo dentro de nuestro apartado de KPI, ¿ya? Déjenme sacar esta cosita acá. Después vamos a tener la pregunta de, ok, ¿cuál es la meta que nosotros vamos a querer? Aquí vamos a tratar de, o sea, tenemos que sí o sí meter una meta tangible, como por ejemplo, no sé, aumentar las ventas en un 10%, mejorar el presupuesto en un 90%, aumentar la disponibilidad en un 10%, lo que sea que nosotros queramos hacer de acuerdo al KPI o al indicador que vimos anteriormente. Y la última pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y aquí es donde nosotros tenemos que meter acciones concretas, que van a ser básicamente el medio o la forma para lograr nuestra meta, ¿ya? Una vez que hayamos respondido cada una de estas cinco preguntas, lo agarramos todo, lo metemos a la juguera y lo presentamos en una tablita Excel, ¿ya? Que va a quedar algo más o menos como esto. Donde a la izquierda tenemos algunas de las cuatro dimensiones, finanzas, clientes, proceso interno, aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo que está alineado con ese objetivo particular? ¿Cuáles son el indicador clave o el KPI que lo vamos a utilizar para medir? ¿Y cuáles son los objetivos? El KPI, que va a ser el valor actual, lo vamos a medir en intervalos de tanto tiempo. ¿Y cuál es el siguiente número o el siguiente resultado que nosotros esperamos? ¿Ya? Y después, más encima, lo vamos a meter, lo vamos a, disculpen, a conectar con acciones concretas que nosotros queramos lograr con este famoso KPI, con esta famosa acción, con este famoso objetivo, ¿ya? Ahora, estos son Balance Scorecard. Sí, funciona bacán y sirve muy bien para entender la visión global de una empresa, ¿cierto? Porque ahí metemos finanzas, clientes, ventas, lo que sea, bla, 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 acciones concretas, lo que sea, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a meter esto y cómo lo vamos a aplicar a nuestra, ¿cómo se llama? A nuestra realidad del mantenimiento, ¿cierto? ¿Cómo vamos a aplicar este Balance Scorecard al mantenimiento? En sus inicios, el mantenimiento solo medía dos aspectos, el financiero, como todos, y los clientes, que en este caso son clientes internos, ¿ya? El Balance Scorecard va a buscar alinear toda esta gestión del mantenimiento con las estrategias globales de la empresa para mostrar su real aporte de negocio. Recuerden que nosotros como mantención somos una verdadera área, un centro de negocios independiente que tiene que tener su propio presupuesto, su proceso de sugerencia, sus propios trabajadores, bla, 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 lo que sea, ¿cierto? Y es nuestra pega acá mostrar cuál es nuestro verdadero aporte al negocio y que no solamente representemos y seamos vistos como un gasto, ¿cierto? Pero ahora, más encima, vamos a meterle la componente financiera, que va a mostrar si el mantenimiento contribuye a la rentabilidad del negocio, va a medir el impacto económico del mantenimiento y lo va a medir a través de los costos de mantención sobre las ventas, ahorros de reducción de las fallas y los costos por toneladas producidas. En clientes, como mantención, nosotros vamos a mostrar si el mantenimiento asegura la continuidad operacional para las áreas productivas, que son nuestros clientes internos. ¿Cómo lo vamos a medir? A través de la disponibilidad y de la confiabilidad de los equipos críticos. Lo vamos a medir a través del MTTR, MTBF, porcentaje de disponibilidad de los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? En procesos internos, nosotros como mantención vamos a mostrar qué tan eficientes son los procesos de mantención. Lo vamos a medir, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir la eficiencia en la planificación y la programación de mantenimiento. ¿Cómo lo vamos a medir? A través del porcentaje de órdenes de trabajo planificadas versus las de emergencia, cumplimientos del plan de mantención y uso eficiente de los recursos. Y en la última dimensión, que es la dimensión de aprendizaje y crecimiento, vamos a mostrar el desarrollo y la capacidad de innovación del equipo de mantenimiento. ¿Qué vamos a medir acá? Vamos a medir la capacitación, el clima laboral y la generación de mejoras. ¿Cómo lo vamos a medir? A través del porcentaje de personal capacitado,
número de sugerencias implementadas y del índice del clima laboral, entre otras cosas. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar este Balance Scorecard en mantenimiento? Es que vamos a poder tener una visión integral, porque vamos a pasar de ver el mantenimiento como un gasto a verlo como una inversión estratégica. Vamos a poder alinearnos con la estrategia, disculpen, porque vamos a poder conectar todas las metas del área con los objetivos corporativos, con la visión estratégica de la compañía. Vamos a poder mejorar la comunicación, porque nos va a permitir mostrar con indicadores claros cómo el mantenimiento aporta valor y cuáles son los proyectos, los objetivos, las metas, las acciones que estamos realizando para mejorar esas cosas. Y finalmente nos va a permitir tomar acciones basadas en datos, porque nos va a llevar a priorizar entre intervenir en repuestos, capacitar al personal o incluso mejorar procesos. ¿Ya? Así que, muchachos, eso fue el Balance Scorecard y eso fue también nuestra unidad de KPI o de los Key Performance Indicators. Chicos, como dato, la evaluación va a quedar habilitada mañana y la evaluación número uno es sobre el módulo uno, que era de introducción al mantenimiento y a la confiabilidad, ¿cierto? Y de esta famosa etapa de los KPI, ¿ya? La próxima clase, que es nuestra clase del día jueves, nosotros vamos a empezar a ver la unidad de análisis de criticidad de activos, que también va a tener su propia evaluación, y después vamos a seguir con las evaluaciones siguientes, ¿ya? Como les dije, la evaluación se abre mañana me parece que se va a abrir como a las 3 de la tarde, y van a tener una semana entera para poder completar esa evaluación, ¿ya? Así que, muchachos, eso ha sido la unidad de Key Performance Indicator.